porque el estudio yo lo titulé Ante una senda nueva. Y nos aproximamos a ese año 9. Y junto con esa proximidad que siempre, generalmente vienen cambios, se hacen resoluciones, se hacen planes, se hacen votos, posiblemente se trazan nuevas metas, y como son cambios, humanamente hablando, sentimos cierto temor que asoma cierta incertidumbre en nuestra vida, y es porque verdaderamente está fuera de nuestro control. No tenemos el alcance para poder predestinar lo que va a venir. Y la vida se puede tornar a verse llena de ansiedades e inquietud si no se descansa verdaderamente en la confianza de que Dios tiene control de nuestro futuro. El año nuevo es una nueva jornada, una nueva senda en la cual muchas cosas se desconocen, y quisiéramos tener la garantía de que nos asegure que todo va a salir bien. Mas lo que es verdaderamente alentador es saber que Dios está frente a nosotros. Él está en el mañana, en esa mañana que agoniza al hombre, mas aún así Dios está allí. Podemos decir que todas las mañanas de nuestra vida tienen que pasar primeramente por Dios. Y antes que llegue a nosotros. Esa es una seguridad. Y esta es la preciosa certeza que el creyente abraza y la abriga en su corazón. Y es la misma que lo que nos hace vivir confiadamente, sin temor a lo que el mañana pueda traer. Vamos a leer, voy a pedirles que abran sus Biblias, en el libro de Josué. Vamos a ir al Antiguo Testamento. El libro de Josué viene después del libro de Deuteronomio. Y como va a ser una especie de estudio, les voy a pedir que mantengan sus Biblias en lista, porque vamos a usar la espada de Dios, la espada del Espíritu. Y así se nos hace más fácil entender el estudio. Es un pequeño estudio, pero con el favor de Dios nos va a hacer muy bien. Este estudio yo lo escribí hace mucho tiempo, de un sermón que yo recibí de un pastor en una iglesia que nosotros visitábamos en el área de la Bahía. Y mientras que yo hacía mis deducciones, pues yo escogía diferentes versículos y diferentes ideas de lo que Dios nos quiere decir. Y así fue como yo emprendí el estudio. Vamos a ir al capítulo 3 de Josué y vamos a leer 7 versículos, los 7 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan,
vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, de una manera especial, tú llegues a los corazones en esta tarde, Señor. Que podamos oír voz, Señor, que podamos aplicarla a nuestra vida. Gracias, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. En esta historia, hermanos, quiero que noten que hay tres palabras claves en este relato bíblico. Y el primero es el hecho de que el pueblo estaba supuesto seguir al arca de Dios, al arca de Jehová. Ese es el primer punto principal. El segundo punto principal que vemos aquí es que ellos habían de ir y dicen que nunca habían pasado por ese camino. Acuérdense de eso, nunca ellos habían pasado por ese camino. Y tercero, Josué les dijo al pueblo: santificaos. Santificaos. Son tres notas importantes en la lección. Y vamos a ubicarnos entonces en este relato histórico de la nación de Israel. Después de la muerte de Moisés, una vez más el pueblo enfrenta una situación muy difícil, la cual está ahora ante ellos. Ellos tenían que entrar a la tierra prometida. Ese era el objetivo, el entrar a esa tierra prometida que Dios le había dicho a Moisés. Y luego Moisés le dijo a Josué, y Dios le confirmó a Josué. Todo vamos a ver en el capítulo 1 del libro de Josué. Y fieles a las recomendaciones de Moisés, ellos se preparaban ahora para la conquista de esa tierra bajo la dirección de un nuevo líder, Josué. No obstante, el temor se hacía sentir, era posible que se dejara sentir en algunos en el campamento. Sin embargo, Josué, ya habiendo consultado con Dios, y esto lo confirma el capítulo 1, donde Dios le prometió y mandó con esas palabras que ya conocemos: esfuérzate y sé valiente. No solamente era un mandamiento indicativo de obediencia a Dios. Y esto lo podemos ver en los versículos 6, 7, 9 y 18. Si vamos al capítulo 1, tenemos ese versículo muy conocido, que le dijeron al versículo 9, dice: esfuérzate
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Pero anterior a eso, en el versículo 6 dice, Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Estaba hablando con Josué, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y luego le dice en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Más adelante, en el 9, también le vuelve a repetir, y es el que acabo de mencionar, que ya muchos de nosotros se lo saben de memoria. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego en el versículo 18 se vuelve a repetir, esfuerzas y sé valiente. Está hablando del pueblo, que fuera rebelde y no obedeciera las palabras que Dios mandaba, que tenían que ser cortados del pueblo. Y el pueblo decía, solamente que te esfuerces. El pueblo estaba hablando a Josué, que te esfuerces y seas valiente, que seas obediente a los mandatos de Dios. Entonces, habiendo oído la voz de Dios, les mandó a confiar y estar atentos, pues Dios iba a hacer milagros, maravillas entre ellos. Josué, como gran líder y hombre de acción, después de haber escuchado el reporte de 2 espías que habían mandado a reconocer la tierra y Jericó, inmediatamente comienza los preparativos para cruzar el Jordán y conquistar la tierra de Canaán. Estos espías habían entrado en una casa de una ramera que se llamaba Rahab, que se encontraba en Jericó, y ellos habían sido escondidos por esta mujer en el terrado de su casa. Sin duda alguna, el reporte de los espías fue muy alentador. Si leemos el capítulo 2, podemos decir 2 versículos del 9 al 11, podemos notar qué alentador eran estas noticias. Josué 2, del 9 al 11, Rahab le está diciendo a los espías, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores de la tierra o del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros como salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. En otras palabras, el testimonio de Dios ya había llegado a oídos de ellos. No solo es Dios en los cielos, pero aquí abajo en la tierra también. Ahora bien, es posible que Josué tuviera algunas preguntas. Y la pregunta era, ¿cómo tenemos un caudaloso río enfrente de nosotros y a un masivo pueblo de personas? ¿Cómo vamos a cruzar? Y es entendible, pues el Jordán en este mes primero, tiempo de la siega, de la cebada, este río suele desbordarse, y la razón es que la nieve acumulada en el monte Hermón llega hasta el Jordán después de ser la nieve derretida y se desborda completamente ese río. Y esto lo podemos ver nosotros en el mismo capítulo 3, versículo 15. Ahí dice,
Cuando los que llevaban el arca entraron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Lo que yo mencioné lo estoy confirmando con lo que la palabra de Dios nos enseña aquí en ese versículo 15. No solamente eso, dice, ¿cómo sabemos que era el primer día del mes? Pero si nosotros vamos al capítulo 4, versículo 19, del próximo capítulo, en el versículo 19 dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. ¿Qué día era? ¿O en qué mes primero? ¿Qué mes era? El primer mes. Nosotros consideramos el primer mes como marzo y abril. Entonces, que cuando esa nieve comenzaba a derretirse, llegaba un momento en que llegaba hasta el río Jordán y completamente se desbordaba aquel río. Después de todo, dice, sin embargo, Josué comenzó a movilizar a su gente con la plena confianza de que Dios daría su plan y respuesta a tal imposible labor humanamente hablando. Y el versículo 1 y 2 nos enseña que Josué, dice, se levantó de mañana temprano y junto con los hijos de Israel partieron de la ciudad, esa ciudad llamada Sittim, y llegaron a Jordán. Esta ciudad se encuentra aproximadamente a 7 millas de distancia. Dice allí, reposaron 3 días y sin duda alguna ellos recibieron las instrucciones necesarias y organizar a los líderes después de los 3 días. Los oficiales recorren el campamento y comienzan a dar las instrucciones. El versículo 3 nos dice, cuando veáis el arca del pacto de Dios, marcharéis en pos de ella. ¿Recuerdan? Eso es una palabra clave en el estudio. Cuando veáis el arca de Dios, el arca del pacto de Dios, marcharéis en pos de ella. Anteriormente Dios los había guiado por medio de la columna de nube por el día y en la noche era guiado por una columna de fuego. Y esto lo podemos ver en el capítulo 13 del libro de Éxodo, capítulo 13 del 21 al 22. Podemos abrir nuestras Biblias. Éxodo 13, 21 al 22. Ahí nos dice la palabra de Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de humo o de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó delante de ellos, delante del pueblo, la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esa fue la parte visible que Dios le envió, en este caso, cuando era Moisés el líder en aquel entonces. Pero ahora Dios los va a guiar con algo, otra cosa que es visible también para él. Y eso denotaría la presencia de Dios, porque era precisamente el arca del pacto de la ley de Dios. Sería ahora el objeto visible que denotaría la presencia de Dios como su excelente guía. Nosotros pensaríamos que
en cualquier operación militar para llevar a cabo una invasión es revisar las tropas y revisar las armas y revisar que todo estuviera en orden. Mas para Josué lo más importante no era la preparación militar, sino la preparación espiritual del pueblo. Sus miradas debían de estar enfocadas y dirigidas por la presencia de Dios por medio del arca del pacto. Y no solo eso, sino que había una condición impuesta para que la dirección divina fuera efectiva. Y el versículo 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Dios iba a conducirlos a la tierra prometida, pero la orden era que se tenían que apartar de todo aquello que pudiera contaminarlos. Y el Señor puede hacer muy poco con aquellas personas que no, o que se niegan a presentar una vida que esté consagrada a Él. El relato finaliza cuando los sacerdotes llevan el arca y se asientan sus pies en las aguas. Y el gran Jordán se dividió. La palabra de Dios habla, nos dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron y las que descendían al mar salado se acabaron. Esto lo podemos ver en el versículo 16 del mismo capítulo 3. Dice allí: las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, dice, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó el seco. El gran Dios altísimo, el gran yo soy, ante la imposibilidad humana, se hizo una vez más manifiesto, introduciéndolos a la tierra, una tierra que era desconocida, pero a través de la confianza y la obediencia, Josué y el pueblo, sabiendo que el Señor estaba con ellos, lograron cruzar en tierra seca. Imagínense eso, que el río, inmenso río caudaloso, en una época donde completamente se desbordaba el río, y Dios hizo milagros, de la misma manera que detuvo, que abrió el mar rojo. Este pueblo pasó a Jericó, entró a la tierra prometida. La lección a aprender en este relato es que hay dos cosas necesarias e importantes en la vida de todo creyente. Ante cualquier evento, planes, metas, desafíos, y por qué no aún de las cosas que nos agobian. Número uno, esto es ir tras de Dios. De la misma manera que el pueblo de Israel seguía el arca de Jehová, ella jugó un papel muy importante en el cruce del Jordán y en la toma de Jericó, porque ellos iban en pos de la presencia de Dios. Y de la misma manera, la presencia de Dios debe ser esencial en cada uno de los episodios de nuestra vida. Y aún de los que todavía no hemos vivido. Israel oyó las palabras de Josué, dirigidas por Dios,
Dios hará maravilla entre vosotros. Y nosotros como iglesia de Dios, que conocemos el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso lo podemos encontrar en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20. Podemos ir allá. Efesios 3, Efesios, después de Gálatas, capítulo 3, versículo 20, vean un poquito más atrás, el 19, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El 21 dice, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso quiere decir que, primeramente, es necesario vivir una vida santificada. Y esto es una de las cosas de las 5 cosas que podemos mirar. Pero la primera es que debemos de ir en pos de la presencia de Dios, en cualquier manera, a través de la palabra, a través de la oración, a través de las cosas útiles delante de la presencia de Dios, aquellas cosas que glorifican a Dios. Entonces nosotros debemos de ir en pos de ello. Y la número 2, segundo, es vivir una vida santificada. Y cuando vivimos una vida santificada, apartada para Dios, que glorifica a Dios, vamos a experimentar milagros en nuestra vida. Después de todas las conquistas de Dios en nuestras vidas, se llevarán a cabo solamente en la fuerza del Espíritu de Dios. El libro de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, el profeta le dice que no es con espada ni con ejército, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. En otras palabras, el Espíritu de Dios juega un papel muy importante en la santificación que nosotros le dediquemos a Dios. Hay una ilustración de un predicador del siglo, puede decir que del siglo XIX, muy antiguo, se llama F.B. Meyer. Era un predicador, un evangelista, un pastor en Inglaterra. Él dice que la vida santa consiste no en inquietarse por ver lo que hay demasiado lejos, no en preocuparse acerca del próximo paso, no en estar deseosos en escoger el camino, ni cargarse de responsabilidades del futuro, sino en seguir calladamente, paso a paso, detrás del pastor. Está hablando detrás de Cristo. No nos ofusquemos, no nos preocupemos tanto por ese futuro, porque ese futuro está en la mano de Dios. Dios tiene control de todas las cosas para nuestra vida. Sobre la santificación, hermanos, podemos decir que hay 5 cosas que podemos nosotros saber sobre la santificación. Primero es que la santificación es obra de Dios y obra del Espíritu Santo.
Y eso lo podemos leer en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Vamos a ir allá. Hebreos 10, 10. La Biblia nos dice que en esa voluntad, hablando partiendo del versículo 9, del capítulo 10 de Hebreo, dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados, ¿mediante qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, como decía el hermano Carlos en la Santa Cena. Hecha una vez y para siempre. Dice que somos santificados por la entrega del cuerpo de Cristo. So, ahí podemos ver inmediatamente que esto es una obra de Dios, no es obra del hombre. Las personas piensan que la santificación es porque tienen que hacer un número de cosas, un número de reglas, un número de acciones. La santificación comienza con Dios, comienza con la vida que nosotros le habíamos entregado, con esa vida que ha recibido a Cristo por medio de su sacrificio y hemos sido limpiados con su sangre. Allí comienza la santificación. O sea, es una obra de Dios, completamente y única de Dios. Esa es la primera parte que podemos observar sobre la santificación. En el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 16, nos vamos ahora atrás, en el libro de Romanos, en el capítulo 15, el versículo 16, ahí la palabra de Dios dice, el Pablo hablando, para ser ministro, vamos a un poquito al versículo 15, mas os he escrito, hermanos, escribiendo la carta a la iglesia en Roma, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios y el Espíritu Santo es lo que primeramente santifica al creyente. Pero ahora, inmediatamente vemos que todo es de Dios. En segunda de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 15, dice Pablo hablando una vez más en sus epístolas. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Perdón, es el versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí vemos
la primera obra que la hace Dios en el Espíritu, que hace Dios a través de su presencia y de su Espíritu Santo. Segundo, implica nuestra participación. Este es el segundo punto. La santificación implica también nuestra participación. Y esto lo vamos a ver en Gálatas. El libro de Gálatas, en el capítulo 5, vamos a ir atrás ahora. Gálatas 5, versículo 16. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pablo nos está diciendo allí que nos está mandando, dice, andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir que nosotros tenemos participación en nuestra santificación también. No es solamente ahora Dios y el Espíritu Santo a través de nuestra salvación, pero ahora nosotros tenemos una responsabilidad para vivir una vida que sea dedicada y consagrada a Dios. Si vemos el versículo 25 del mismo capítulo 5 de Gálatas, dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, Dios nos ha dado vida a través del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, entonces tenemos que estar agradecidos y vivir o andar, caminar en el Espíritu, caminar en obediencia a Dios. En el mismo capítulo, ahora vamos a Hebreos capítulo 12, una vez más vamos a regresar a Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice allí, hablando el autor o el escritor del libro de los Hebreos, dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué nos está diciendo? Que sigamos la paz. Eso es algo que usted y yo podemos hacer. Tenemos Dios nos ha dado la gracia, Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos andar en santidad. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, ahí leemos una vez más. Para 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor y en la reverencia a Dios. Tenemos nosotros control para poder santificarnos por medio de nosotros mismos. Dios nos ha dado ese poder. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Dice, si tenemos esas promesas preciosas que Dios nos ha dado, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor y reverencia a Dios. Vamos al tercer punto.
Tercer punto, es un proceso continuo. Debe de haber disciplina en nuestra vida. No es de la noche a la mañana. Comienza con pequeños cambios, pequeños hábitos que tenemos que superar. Puede llevarse 6 meses, 1 año, 5 años, X tiempo. Hay personas que no llegan todavía a una cierta madurez de santificación, quizás por negligente, por holgazanes, no sé. Pero comienza con pequeños cambios en nuestra vida. Pero terminará glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Nosotros vamos a la carta de los Tesalonicenses una vez más. En el capítulo 4, del versículo 3 al 7, dice aquí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Punto 4. La santificación nos hace, hermanos, nos hace como Cristo. No somos santificados para llegar a ser un mejor yo. Eso posiblemente entre en la ecuación, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere la santificación para nosotros, no es eso lo único. La santificación que sucede por medio de Dios, por medio de las cosas que podamos hacer, por medio de las disciplinas que podamos tener, no es solamente para eso, sino para que nosotros seamos conformados o transformados a la imagen de Cristo. Y eso es para erradicar más y más nuestras tendencias pecaminosas, haciendo y cultivando más y más las virtudes de Cristo en nosotros. Y eso lo podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. Versículo 28 y 29. Versículo 8 es muy conocido de nosotros. Dice allí el versículo 28 y 29 del capítulo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué nos está diciendo allí? Que Dios nos ha llamado a santificación para que seamos igual a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que vamos a una vida perfecta, sin pecado, pero sí debe haber una progresión
de escalar y escalar y escalar. Pero nunca vamos a llegar a esa perfección solamente cuando el Señor nos recoja o el Señor nos levante en el agotamiento. Pero sí debe haber una intención en nuestra vida y tratar de vivir para Dios por medio de Jesucristo, escalando y escalando y escalando. Número 5. Tenemos instrumentos para nuestra santificación. Tenemos la palabra de Dios y tenemos la oración. Si nosotros vamos al libro de San Juan, capítulo 17, la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Libro de San Juan, el capítulo 17, y ahí está en el versículo 17. Cristo hablando a sus discípulos en la oración al Padre, le está pidiendo que los guarde, que los ayude, que los mantenga, que los guarde del mal. Y le dice ahí en el versículo 17, santifícalos. Está hablando a los discípulos. Santifícalos y santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿tiene que ver la palabra de Dios para nuestra santificación? Claro que sí. Está muy claro. Ese es un arma. Como decía anteriormente, es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Entonces, Dios nos ha dado esa arma para que nosotros la usemos. ¿Y cómo la vamos a usar? Abrazando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios. Eso es importante para nuestra vida, para nuestra santificación. Es una arma poderosa que Dios nos ha dado. Y ahí no solamente le estaba hablando a sus discípulos, pero si usted lee el versículo 20 del mismo capítulo 17 de San Juan, dice más, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es por eso que nos llega el Evangelio a nosotros, hermanos. Nos llega la palabra de Dios a nosotros y ahí Juan está escribiendo las palabras de la oración de Cristo, que él estaba orando no solamente por los discípulos, pero estaba orando por nosotros, por la iglesia de hoy en día, también por nosotros. Si nosotros vemos el capítulo 3 ahora de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo que nosotros hemos oído muchas veces. Segunda de Timoteo, Pablo le está hablando al joven Timoteo. Desde el versículo 15 dice, capítulo 3 de Segunda de Timoteo, desde el 15 hasta el 16, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, le está diciendo para que sea completo. Y eso es por medio de la palabra. Podemos mencionar sobre el libro de Efesios también, cuando el libro, esto es ahora en la oración. El libro de Efesios, en el capítulo 6, cuando Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso acerca de
arma o de la armadura de Dios. Y ahí menciona varias cosas de la armadura de Dios. Pero si nosotros notamos, primeramente el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios, ahí nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces ahí Pablo le comienza a decir, a usar la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, todas esas cosas, todas las cosas que componía la armadura del soldado romano. Pero fíjense el versículo 18, y ahí aplica la oración. Primeramente tuvimos la palabra de Dios, que nos ayuda a santificarnos. Dice también el versículo 18, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Tiene que ver la oración con nuestra santificación? Claro que sí. Está muy claro, muy claro. Y estos son instrumentos que Dios usa para nuestra santificación. Entonces, de la misma manera que Israel supo confiar y obedecer a Dios para los propósitos divinos, la pregunta es para nosotros ¿podremos nosotros apropiarnos, abrazar esta enseñanza para nuestra vida? Yo creo que sí. Con la ayuda de Dios sí lo podemos hacer. Podemos tomar estas enseñanzas, apropiarnos de ellas, hacerlos parte de nuestra vida. No es de un día para otro, pero sí requiere una disciplina de parte de cada uno de nosotros. Y es muy fácil, solamente tenemos que comenzar. Hay un refrán que dice que el primer paso te tiene que dar. Que un viaje de X villa, 1000 villas, comienza con el primer paso. Entonces, de la misma manera nosotros podemos hacerlo. Que este próximo año que se aproxima y que todo lo que traiga, que nuestra confianza sea depositada en el Dios que servimos. Ponernos en las manos de Dios. Metafóricamente o ilustrativamente hablando, que las sendas que hemos de andar, que esos ríos que hemos de cruzar, que sean senderos seguros y ríos seguros, viviendo nosotros en la santidad de Dios. No solamente la santidad, pero dice, puestos nosotros, nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa viene siendo la conclusión. Que el Señor nos guarde, que nos dé fuerza, que podamos avanzar en los planes que tengamos nosotros para este próximo año, pero sobre todo caminando en pos de la presencia de Dios y caminando en una vida santa. Hay un canto, un himno, solamente voy a tratar de cantar.
2 estrofas. El himno se trata de santidad. Y el corito dice: lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Y la primera estrofa dice así: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca al bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que nos anima, Señor, que nos dirige, que nos indica que podemos ir detrás de ti, Señor. Aún en caminos que no conocemos, tu presencia, Señor. Santifica nuestra vida, Señor, que podamos ser más y más a la imagen de tu Hijo. Y todo que lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Y amén.